En un tiempo de incertidumbre y desafío, un hombre llamado Elías se levantó como un faro de fe en medio de la adversidad. Imagina estar rodeado de dudas y temor, pero encontrar la valentía para enfrentar a reyes y profetas falsos. ¿Cómo logró este profeta mantener su confianza en Dios cuando todo parecía perdido? La historia de Elías es mucho más que relatos antiguos. Es un viaje emocional que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas diarias. Elías no solo se enfrentó a desafíos externos, sino también a sus propios miedos internos, que lo impulsó a seguir adelante cuando la tormenta rugía a su alrededor. La respuesta se encuentra en su relación única con el Creador. A medida que profundizamos en su relato, descubriremos los momentos clave que moldearon su carácter y confianza. Pero, ¿qué secretos reveló Dios en esos momentos críticos? Cada paso de Elías nos enseña lecciones valiosas sobre la fe y la perseverancia. Así que, mantén tu atención aquí, porque la historia de Elías está llena de giros inesperados y enseñanzas que podrían cambiar tu perspectiva. Adelante, el viaje apenas comienza. Contexto histórico de Elias. Elias é uma figura central no Antigo Testamento, cuja vida se desenrola em um dos períodos mais tumultuados da história de Israel. Ele viveu durante o reinado de Acabe, um rei que, segundo a narrativa bíblica, levou o povo de Israel a uma profunda apostasia ao se casar com Jezabel, uma princesa fenícia que adorava Baal. Essa aliança política não apenas influenciou a política israelense, mas também teve um impacto devastador na religião, fazendo com que muitos israelitas se afastassem do culto ao Deus de seus antepassados. A época de Elias foi marcada por um sincretismo religioso crescente e pela opressão dos profetas de Deus. A crise espiritual em Israel durante o reinado de Acabe foi exacerbada pela introdução de cultos pagãos. Baal, o deus da fertilidade e da tempestade, tornou-se o foco da adoração, enquanto o culto ao Deus de Israel se tornava cada vez mais marginalizado. Elias, portanto, não era apenas um profeta. Ele se tornou um defensor da verdadeira fé em um momento em que a idolatria estava em ascensão. Sua missão não se limitava a proclamar a palavra de Deus, mas também incluía confrontar as injustiças e as mentiras que permeavam a sociedade israelita. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. O contexto histórico é crucial para entender as ações e decisões de Elias. A opressão política e religiosa moldou sua identidade como profeta. Ele não atuou em um vácuo. Suas palavras e ações refletiam um desejo ardente de restaurar a adoração ao único Deus verdadeiro. Além disso, a ameaça constante de Jezabel, que não hesitou em perseguir os profetas de Deus, intensificou o clima de medo e desespero. Assim, o cenário em que Elias se inseriu é fundamental para compreender suas motivações e desafios. Elias também é um símbolo da resistência contra a corrupção espiritual e moral. Em meio a um povo que se desviava, ele se levantou como um farol de esperança, buscando chamar os israelitas de volta à verdadeira adoração. Sua vida é um testemunho de que, mesmo em tempos de crise, é possível permanecer fiel aos princípios divinos. A narrativa de Elias nos ensina sobre a importância de se manter firme em convicções, mesmo quando o ambiente ao redor é hostil. Por último, a história de Elias é um lembrete poderoso de que Deus sempre levanta líderes em momentos de necessidade.
Ele não apenas enfrentou Acabe e Jezabel, mas também se tornou um veículo para mostrar o poder e a soberania de Deus em um tempo de grande desafio. O contexto histórico de Elias, portanto, não é apenas um pano de fundo, é uma parte essencial da narrativa que molda sua missão e impacto. Chamado de Elias. O chamado de Elias como profeta é um dos momentos mais significativos da sua vida, marcando o início de sua missão divina. Ele foi escolhido por Deus para ser um porta-voz em um tempo de grande apostasia. Esse chamado não foi apenas um convite para pregar, mas uma convocação para enfrentar poderosos adversários e trazer uma mensagem de arrependimento e retorno à verdadeira adoração. A responsabilidade que recaiu sobre ele era imensa, especialmente considerando a corrupção que permeava a sociedade. Quando Elias recebeu seu chamado, não havia dúvida do que Deus esperava dele. Ele deveria confrontar Acabe e Jezabel, desafiando a idolatria e restaurando a adoração ao Deus de Israel. Esse papel não era fácil. Elias sabia que sua vida estava em risco, mas sua fé e convicção foram mais fortes do que o medo da oposição. O chamado de Elias nos ensina sobre a importância de responder à vocação divina, mesmo quando o caminho parece perigoso e incerto. Além disso, o chamado de Elias é um exemplo de como Deus escolhe indivíduos que muitas vezes são considerados improváveis. Elias não era um sacerdote ou um líder reconhecido. Ele era um simples homem que se tornou um poderoso instrumentador da palavra de Deus. Isso nos lembra que Deus pode usar qualquer um, independentemente de sua origem ou status, para cumprir seus propósitos. A verdadeira questão é a disposição de obedecer e seguir o chamado. Elias também se tornou um defensor da fé em um contexto hostil. Sua missão não era apenas pregar, mas também lutar contra a injustiça e a opressão. Esse aspecto de seu chamado destaca a relevância da profecia em tempos de crise. Ele não ficou em silêncio diante das injustiças que via. Em vez disso, levantou sua voz em defesa da verdade e da justiça, lembrando-nos da responsabilidade que cada um de nós tem como defensores da fé. Por fim, o chamado de Elias é um convite para refletirmos sobre nossos próprios chamados. Assim como Elias, cada um de nós tem um propósito único a cumprir. É fundamental estar atento à voz de Deus e disposto a seguir seu direcionamento, mesmo quando o caminho parece difícil. A história de Elias nos inspira a abraçar nossa vocação com coragem e determinação, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Confronto com os profetas de Baal. Um dos momentos mais dramáticos da vida de Elias foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esse desafio foi uma demonstração pública do poder de Deus e uma oportunidade para Elias reafirmar sua fé diante de uma nação que havia se desviado. O evento foi mais do que uma simples competição. Foi uma luta espiritual que refletiu a batalha entre a verdade divina e a idolatria. No Monte Carmelo, Elias convocou o povo de Israel para testemunhar a evidência do verdadeiro Deus. Ele desafiou os profetas de Baal a invocarem seu Deus e a provarem que ele poderia responder com fogo. A cena era impressionante. Os profetas de Baal clamavam e se cortavam em busca de uma resposta, mas nada acontecia. Esse momento é significativo porque ilustra a futilidade da adoração a ídolos. Quando confrontados com o poder do Deus vivo, os ídolos não podem se sustentar. Elias, por outro lado, não apenas invocou o nome de Deus, mas também preparou o altar, colocando a madeira e o sacrifício. Ele foi além, molhando o altar com água para demonstrar a grandeza do milagre que estava prestes a acontecer. A confiança de Elias em Deus era palpável. Ele sabia que o Senhor responderia e que isso seria uma prova para o povo de Israel. Esse ato de fé nos ensina sobre a importância de confiar em Deus para cumprir suas promessas,
mesmo em situações que parecem impossíveis. Quando Elias finalmente orou, o fogo desceu do céu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água que havia sido derramada. Esse evento teve um impacto profundo na multidão, que imediatamente reconheceu o Senhor como o verdadeiro Deus. O confronto com os profetas de Baal não foi apenas uma vitória para Elias, mas uma virada espiritual para o povo de Israel. Ele havia provado que, apesar da idolatria, Deus ainda era poderoso e digno de adoração. O desafio no Monte Carmelo é um lembrete poderoso de que mesmo quando enfrentamos oposição, Deus está ao nosso lado. Elias não estava lutando apenas por uma causa, ele estava defendendo a verdade e a justiça em nome de Deus. A coragem demonstrada por Elias naquele momento nos inspira a nos levantarmos contra as injustiças em nosso próprio contexto, confiando que Deus pode e irá agir em nosso favor. Fuga de Jezabel. Após a vitória triunfante sobre os profetas de Baal, Elias deveria ter se sentido invencível. No entanto, a realidade é que ele enfrentou uma nova e inesperada ameaça: a ira de Jezabel. A rainha, determinada a vingar a morte dos profetas de Baal, enviou uma mensagem a Elias prometendo que ele também seria morto. Esta situação revela a vulnerabilidade de Elias, um homem que, apesar de sua grande coragem e fé, também era humano e suscetível ao medo e à dúvida. A reação de Elias à ameaça de Jezabel é incrivelmente reveladora. Em vez de permanecer firme em sua fé, ele fugiu para o deserto, sentindo-se desencorajado e sozinho. Essa fuga reflete a luta interna que muitos enfrentam quando a pressão se torna insuportável. Mesmo os mais fervorosos defensores da fé podem experimentar momentos de dúvida e desespero. A vulnerabilidade de Elias nos ensina que não estamos sozinhos em nossas lutas. Até mesmo os profetas de Deus enfrentam desafios emocionais e espirituais. A fuga de Elias também destaca a natureza humana da experiência de um profeta. Ele se afastou não apenas para escapar da ameaça, mas também para buscar refúgio e renovação. Esse momento de solidão no deserto é um reflexo da necessidade de todos nós de nos afastarmos das pressões do mundo e buscarmos a presença de Deus. Elias precisava de um momento para reavaliar sua missão e renovar sua força espiritual. No deserto, Elias teve um encontro transformador com Deus. Ele não apenas recebeu alimento miraculoso, mas também experimentou a presença de Deus de uma maneira nova e profunda. Essa experiência é fundamental, pois mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está presente e disposto a nos restaurar. A interação de Elias com Deus no deserto nos convida a refletir sobre como buscamos a presença divina em nossos próprios momentos de crise. Por fim, a fuga de Elias diante da ameaça de Jezabel é um lembrete de que a vida da fé não é isenta de dificuldades. Todos enfrentamos. La confianza en Dios en la adversidad. Elías es un personaje que, a través de su vida, nos muestra cómo mantener la fe en medio de las adversidades. En momentos de persecución y desafíos, su confianza en Dios se convierte en un faro de esperanza. En tiempos en que la fe puede ser puesta a prueba, Elías nos enseña que la confianza en el Señor no debe vacilar, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Su vida refleja una lucha constante entre la fidelidad al llamado divino y las presiones externas que amenazaban su misión profética. Cuando Elías se enfrenta a la amenaza de la reina Jezabel, su reacción nos recuerda que, aunque los profetas son hombres de Dios, también son humanos. La presión, el miedo y la incertidumbre pueden llevar a cualquier persona al borde de la desesperación. Sin embargo, a pesar de su huida y su momento de duda, Elías encuentra consuelo en la presencia de Dios. Este encuentro pone de manifiesto que, aún en nuestras horas más oscuras,
podemos encontrar refugio en la fe. La historia de Elías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Dios durante momentos difíciles. La perseverancia de Elías no solo se manifiesta en sus acciones, sino en su diálogo constante con Dios. En medio de su adversidad, él se mantiene en comunicación con el Creador, lo que fortalece su fe. Este aspecto de su vida es crucial, ya que nos muestra que la oración y la confianza van de la mano. La forma en que Elías se aferra a su fe, a pesar de las circunstancias difíciles, nos enseña que debemos buscar a Dios en cada situación, confiando en que Él tiene un plan para nuestras vidas. Además, la vida de Elías nos recuerda que la fe no siempre significa estar libre de problemas. La verdadera confianza en Dios se manifiesta cuando seguimos creyendo, incluso cuando las adversidades nos rodean. Nos anima a enfrentar nuestras luchas con la certeza de que Dios está con nosotros. Al observar la vida de Elías, podemos aprender a afrontar nuestros propios desafíos con una actitud de fe y confianza en la providencia divina. Por último, la historia de Elías resuena en cada uno de nosotros. Nos enseña que la fe es un viaje lleno de altibajos y que, al igual que Elías, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Su ejemplo nos inspira a ser valientes en nuestra propia vida, recordándonos que la confianza en Dios es la clave para superar cualquier adversidad. El ministerio de Elías en Sarepta. El ministerio de Elías en Sarepta es un relato fascinante que nos ofrece una profunda lección sobre la provisión divina y la fe. Cuando Elías llega a Sarepta, se encuentra con una viuda que está a punto de morir de hambre. La situación es crítica y parece que no hay esperanza. Sin embargo, lo que ocurre a continuación es un milagro que nos enseña sobre la generosidad y la fe en tiempos de necesidad. La viuda, al escuchar a Elías, debe tomar una decisión valiente, confiar en la palabra de un extraño y en la promesa de Dios. El milagro de la multiplicación de la harina y del aceite es un poderoso recordatorio de que Dios puede proveer incluso en las circunstancias más desesperadas. A través de este acto, Elías no solo ayuda a la viuda, sino que también demuestra que la fe puede abrir la puerta a lo sobrenatural. La harina y el aceite no se acaban, lo que simboliza la abundancia de la provisión de Dios. Este milagro no solo satisface las necesidades físicas, sino que también reafirma la fe de la viuda y la de Elías. La historia en Sarepta nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo respondemos ante la escasez. A menudo podemos sentir que no tenemos suficiente para enfrentar nuestros desafíos, ya sea en términos materiales o espirituales. Sin embargo, Elías nos enseña que al poner nuestra fe en acción y compartir lo que tenemos, podemos experimentar la multiplicación de nuestras bendiciones. Este acto de generosidad puede ser la clave para abrir la puerta a las provisiones que Dios tiene para nosotros. Además, el ministerio de Elías en Sarepta ilustra la importancia de la obediencia. La viuda, a pesar de sus propios miedos y limitaciones, elige confiar en la palabra de Elías. Su decisión de dar lo poco que tenía es un acto de fe que resulta en una bendición abundante. Esta narrativa resalta que, en nuestra vida, a menudo somos llamados a actuar con fe, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La obediencia a Dios puede desatar su poder en nuestras vidas. Finalmente, el relato de Elías en Sarepta nos recuerda que Dios está presente en nuestras crisis. Su intervención milagrosa no solo salva a la viuda y a su hijo, sino que también fortalece la fe de Elías. A través de este relato, aprendemos que en medio de nuestras luchas, podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios proveerá lo que necesitamos. Este mensaje es relevante hoy en día, ya que nos anima a confiar en Dios, incluso cuando no vemos una salida clara. Resurrección del hijo de la viuda.
La resurrección del hijo de la viuda en Sarepta es uno de los milagros más conmovedores que Elías realiza. Este evento no solo demuestra el poder de Dios sobre la muerte, sino que también ilustra la profunda conexión emocional entre Elías, la viuda y su hijo. Cuando el niño muere, la viuda está devastada y su sufrimiento es palpable. Esto nos recuerda que aunque la fe puede ser fuerte, el dolor y la tristeza son parte de la experiencia humana. Elías, al ver el sufrimiento de la viuda, no se queda de brazos cruzados. En cambio, se presenta ante Dios con una súplica ferviente. Su oración es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios en momentos de crisis. Elías no solo clama por el niño, sino que también muestra su confianza en que Dios puede hacer lo imposible. Este acto de intercesión es fundamental, ya que nos enseña que la oración tiene el poder de cambiar situaciones aparentemente desesperadas. La resurrección del niño es un milagro que transforma no solo la vida de la viuda, sino también la de Elías. La fe de la viuda se reafirma y su dolor se convierte en alegría. Este evento resalta el impacto que los milagros de Dios pueden tener en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Elías, al ser un instrumento de la resurrección, se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios para cambiar las circunstancias. Además, este milagro subraya un aspecto importante de la fe: la confianza en el plan divino. La viuda, a pesar de su desesperación, recibe la bendición de ver a su hijo vivir nuevamente. Este acto divino no solo le devuelve la vida a su hijo, sino que también le recuerda que Dios está presente en sus momentos más oscuros. La historia nos anima a tener fe en que, incluso en medio de la tragedia, Dios puede traer restauración y esperanza. Finalmente, la resurrección del hijo de la viuda nos invita a considerar el papel que jugamos en las vidas de los demás. Elías no solo se preocupó por su propia misión, sino que se involucró en el sufrimiento ajeno. Su compasión y acción demuestran que, a menudo, somos llamados a ser instrumentos de Dios en la vida de otros. Al hacerlo, podemos ser testigos de su poder transformador y de la esperanza que se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros. Elías y la oración. La vida de Elías está marcada por su profunda relación con la oración. Su comunicación constante con Dios es un elemento central en su ministerio profético y su vida personal. Elías no solo es un hombre de acción, sino también un hombre de oración. Nos enseña que la oración es fundamental para mantener una conexión viva con Dios y recibir dirección en momentos de incertidumbre. Su ejemplo nos invita a cultivar una vida de oración activa y significativa. Cuando Elías se enfrenta a desafíos, es a través de la oración que encuentra fortaleza y claridad. Su diálogo con Dios es sincero y directo, mostrando su vulnerabilidad y confianza. En momentos de duda, como cuando huye de Jezabel, Elías se presenta ante Dios en oración, buscando consuelo y respuesta. Este aspecto de su vida nos recuerda que la oración no es solo un ritual, sino una conversación genuina con el Creador, donde podemos expresar nuestros miedos, deseos y esperanzas. Además, Elías nos enseña que la oración puede tener un impacto poderoso en el mundo. A través de su intercesión, Elías no solo busca su propio bienestar, sino que también clama por la restauración y la intervención divina en la vida de otros. Su oración por la lluvia, después de un largo periodo de sequía, es un ejemplo de cómo la oración puede cambiar las circunstancias naturales. Nos anima a ser intercesores en nuestras propias comunidades, confiando en que nuestras oraciones pueden hacer la diferencia. La práctica de la oración en la vida de Elías también refleja su compromiso con la voluntad de Dios. Cada vez que ora, lo hace con la intención de alinearse con los propósitos divinos. Esto nos enseña que la oración no es solo un medio para pedir lo que queremos, sino una forma de buscar la dirección y el corazón de Dios.
Al hacerlo, podemos encontrar la paz y la sabiduría que necesitamos para enfrentar nuestras propias batallas. Finalmente, la vida de Elías es un llamado a profundizar en nuestra vida de oración. Nos desafía a ser intencionales en buscar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, a medida que nos dedicamos a la oración. 11. La transmisión del legado de Elías. Elías es una figura central en la historia bíblica y su legado trasciende su vida. Cuando se habla de la transmisión de su legado, se hace referencia a cómo su misión profética fue continuada a través de Eliseo, su sucesor. Esta elección no fue casual. Eliseo fue llamado por Dios para llevar adelante el ministerio que Elías había comenzado. El acto de pasar la capa de Elías a Eliseo simboliza no solo la transferencia de poder, sino también la responsabilidad de continuar la lucha contra la idolatría y mantener la fe en un solo Dios. Este momento es crucial porque resalta la importancia de la mentoría en la fe. Elías, a pesar de sus dudas y temores, fue capaz de ver en Eliseo a alguien digno de continuar su labor. La relación entre ambos es un ejemplo de cómo los líderes espirituales pueden formar a la siguiente generación. Eliseo no solo recibió el manto, sino también la unción divina que lo capacitaría para realizar milagros y guiar al pueblo de Israel hacia Dios. Además, la elección de Eliseo también refuerza la idea de que el ministerio profético no depende de una sola persona, sino que es un esfuerzo colectivo. El legado de Elías se mantiene vivo a través de aquellos que están dispuestos a seguir su ejemplo. Eliseo, al recibir la unción de Elías, se convierte en un símbolo de la continuidad de la obra de Dios en la tierra. Así, el ministerio de Elías se expande y se multiplica a través de su discípulo. La historia de la transmisión del legado de Elías también invita a la reflexión sobre la importancia de la educación y la formación en la fe. Cada generación tiene la responsabilidad de enseñar y guiar a la siguiente. Elías, al elegir a Eliseo, nos muestra que la preparación y el discipulado son fundamentales para el crecimiento espiritual de una comunidad. Sin esta continuidad, el mensaje de Dios podría perderse. Finalmente, el legado de Elías continúa resonando hasta nuestros días. Cada vez que se menciona su nombre, se recuerda la valentía, la fe y la dedicación que caracterizaron su vida. Eliseo, como sucesor, encarna esa misma dedicación y pasión por Dios. La transmisión del legado de Elías nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la historia de la fe y que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en aquellos que vienen después de nosotros. 12. Elías en la tradición judía. Elías ocupa un lugar especial en la tradición judía, donde es considerado no solo un profeta, sino también un símbolo de esperanza y redención. Su figura se asocia con la llegada del Mesías y la restauración del pueblo de Israel. En la cultura judía, Elías es visto como un defensor de la fe y un protector de los oprimidos. Su historia es contada y recontada, especialmente durante las festividades, donde su espíritu se invoca con la esperanza de que regrese para reparar el mundo. Durante la celebración de la Pascua se deja una copa de vino y una silla vacía en la mesa, simbolizando la espera de la llegada de Elías. Esta tradición refleja la creencia de que Elías vendrá para anunciar la llegada del Mesías. Este acto no solo honra su memoria, sino que también mantiene viva la expectativa de un futuro redentor. La figura de Elías se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de que la fe y la esperanza deben ser transmitidas de generación en generación. En el contexto de las festividades judías, Elías también es mencionado en la observancia de Yom Kippur, donde se cree que él visita a cada hogar para bendecir a las familias. Este acto de benevolencia resalta su papel como protector y guía, reafirmando su importancia en la vida espiritual del pueblo judío. Así,
Elías se convierte en un símbolo de la conexión entre los creyentes y Dios, recordándoles su compromiso con la fe. La presencia de Elías en las tradiciones judías también se extiende a la literatura rabínica, donde se le atribuyen numerosas enseñanzas y relatos. Los rabinos han utilizado su figura para ilustrar conceptos como la justicia, la fe y la perseverancia. A través de estas historias, Elías se presenta como un modelo a seguir, un profeta que desafió la adversidad y se mantuvo firme en su compromiso con Dios. En resumen, Elías es una figura fundamental en la tradición judía, simbolizando no solo la fe, sino también la esperanza de un futuro mejor. Su legado perdura a través de las generaciones, recordando a todos la importancia de mantenerse firmes en la fe y de esperar con anhelo la redención. 13. Elías en el Nuevo Testamento. La figura de Elías no solo se limita al Antiguo Testamento, su influencia se extiende también al Nuevo Testamento, donde es mencionado en varias ocasiones. Uno de los momentos más significativos es la conexión que se establece entre Elías y Juan el Bautista. En el Evangelio de Mateo, Jesús se refiere a Juan como Elías que había de venir, lo que establece un vínculo directo entre los dos profetas. Esta referencia subraya la continuidad del mensaje profético y la preparación del camino para la llegada de Cristo. Esta conexión también resalta el papel de Elías como precursor. En la tradición judía se esperaba que Elías regresara antes de la llegada del Mesías, y esta expectativa se cumple en la figura de Juan el Bautista. Al actuar como un llamado al arrepentimiento y la conversión, Juan encarna el espíritu de Elías, desafiando a las personas a volver a Dios y prepararse para el nuevo pacto que estaba por venir. Además, Elías aparece en el relato de la transfiguración de Jesús, donde se le ve conversando con Moisés. Este evento no solo destaca la grandeza de Jesús, sino que también reafirma la importancia de la ley y los profetas. La presencia de Elías en este momento pivotal subraya su relevancia en el plan divino y su papel como un testigo de la gloria de Dios. Este encuentro también simboliza la culminación de las profecías y la realización de las promesas de Dios a su pueblo. La mención de Elías en el Nuevo Testamento también invita a la reflexión sobre el papel de los profetas en la vida de los creyentes. A través de su vida y ministerio, Elías nos enseña sobre la fidelidad a Dios, la importancia de la oración y la necesidad de permanecer firmes en la fe, incluso ante la adversidad. Estos principios son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo, y su legado continúa inspirando a las generaciones actuales. Finalmente, la referencia a Elías en el Nuevo Testamento subraya la idea de que Dios está siempre presente en la historia de la salvación. La conexión entre Elías, Juan el Bautista y Jesús muestra cómo Dios ha preparado el camino para la redención de la humanidad. A través de estas narrativas, la vida de Elías se entrelaza con la historia del cristianismo, recordándonos que su mensaje de arrepentimiento y retorno a Dios sigue siendo pertinente en la actualidad. 14. El simbolismo de Elías. Elías es un símbolo poderoso de arrepentimiento y retorno a Dios. Su vida y ministerio están marcados por la lucha contra la idolatría y la llamada al pueblo de Israel para que se volviera a Dios. Este simbolismo es particularmente relevante en un contexto donde muchas personas pueden sentirse alejadas de su fe o atrapadas en prácticas que no honran a Dios. Elías nos recuerda que siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y el regreso a la verdad. Elías también representa la voz profética que desafía las injusticias y denuncia las prácticas erróneas. Su confrontación con los profetas de Baal es un claro ejemplo de cómo se puede hablar la verdad con valentía, incluso en medio de la oposición. Este aspecto de su vida es un llamado para que los creyentes se mantengan firmes en su fe y defiendan lo que es correcto, sin importar las consecuencias.
Elías nos enseña que la fe debe ser vivida activamente, con un compromiso genuino por la justicia y la verdad. Además, el simbolismo de Elías se extiende a su papel como intercesor. A través de su ferviente oración, Elías mostró que la comunicación con Dios es fundamental para la vida espiritual. Su ejemplo nos enseña sobre la importancia de la oración en la búsqueda de la voluntad de Dios y en la intercesión por los demás. La vida de Elías subraya que la oración no es solo una actividad, sino una relación viva con Dios que puede transformar situaciones y corazones. Elías también es visto como un símbolo de la esperanza que no se rinde ante la adversidad. A pesar de enfrentar amenazas y desánimo, su fe en Dios nunca flaqueó. Esta perseverancia nos inspira a confiar en el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La historia de Elías nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos, Dios está presente y activo en nuestra vida, guiándonos y sosteniéndonos. Por último, el simbolismo de Elías sirve como un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la historia de la fe. Elías, con su vida y ministerio, nos invita a ser agentes de cambio en nuestro entorno, a ser valientes en nuestra fe y a buscar siempre el regreso a Dios. Su legado perdura y su simbolismo sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir una. Y así, al reflexionar sobre la vida de Elías, nos damos cuenta de que su secreto no era solo su valentía, sino su inquebrantable confianza en Dios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado, como si todo estuviera en tu contra? Elías enfrentó momentos de duda y miedo, pero siempre encontró consuelo en la presencia divina. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz si confiamos plenamente en nuestro Creador. Imagina qué pasaría si aplicáramos esa misma confianza en nuestra vida diaria. ¿Qué montañas podrías mover si decidieras creer en lo imposible? La fe de Elías no solo lo llevó a grandes victorias, sino que también le mostró el poder de la oración y la importancia de escuchar la voz de Dios en medio del caos. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda a Elías y su relación con Dios. ¿Cómo puedes fortalecer tu propia fe? ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte más a Él? Mantén esos pensamientos en tu corazón y mente. La historia de Elías es solo el comienzo. Tu viaje de fe está esperando ser descubierto. No dejes de explorar,